Ayúdanos que al conocerte más podamos entender lo grande, lo maravilloso que tú eres y todas las cosas que tú quieres obrar y hacer, como lo has hecho cada momento de nuestras vidas. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te exaltamos solamente a ti, nuestro buen Dios. Pues te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bueno, Dios suficiente en sí mismo, así titulamos a esta meditación. A la meditación pueden tomar sus lugares. Y hemos estado hablando o hemos dicho que estos miércoles del mes de octubre, que tiene que ver con el mes de la Reforma, vamos a estar hablando sobre conocer los atributos de Dios o conocer cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque hemos dicho o hemos visto cómo cada persona tiene su propio concepto de Dios y cómo diferentes religiones, podríamos decirlo, y diferentes, aun que sean cristianos también, algunos tienen una visión de Dios muy diferente y a veces no entienden todo lo grande, lo maravilloso de cómo es Dios. Y nosotros estamos hablando pues de Dios en el sentido de cómo las Escrituras nos presentan a Dios. Las diferentes religiones pues tienen, repito, diferentes ideas de Dios y nosotros decimos que nosotros servimos, adoramos y le damos la honra al Dios de la Biblia. Ya hemos tenido algunos temas. Vimos en primer lugar Dios vivo y verdadero, y entonces hablamos de que nuestro Dios no es una cosa, ¿verdad? Y no es algo que se manifieste como en calidad de Dios, que se le diga, llámese por ejemplo el sol, la lluvia, el viento, algunos dicen la madre naturaleza, ¿verdad? Y se están refiriendo como que, la madre naturaleza, pues ven la naturaleza como si la naturaleza fuera Dios. Mucho menos nuestro Dios es un ídolo o es una imagen o es algo así. Es Dios que nos presenta la Biblia, que es el Dios que creó todas las cosas. Él creó la vida, Él es verdaderamente Dios, creador, sustentador, que gobierna sobre el universo, ¿no? Dios vivo y verdadero, que creó todo. También la semana pasada se nos habló acerca de Dios justo, que no dará por inocente al malvado, al culpable, ¿verdad? Pero a pesar de eso, y hablamos de ese contraste, o sea, nos habló acerca, Dios es un Dios también de amor, pero nosotros tenemos que también corresponder a ese amor. Entonces hoy hablaremos acerca de la suficiencia de Dios. Dios suficiente en sí mismo. ¿La Biblia nos enseña esto? ¿Que Dios es suficiente en sí mismo? Sí, tenemos que decir que sí. Bueno, pero entonces primero vamos a ver qué es eso de suficiencia. ¿Qué es eso de suficiencia? ¿Qué quiere decir esa palabra? Según el diccionario, fíjense lo que dice, es capacidad. Es que tiene capacidad, aptitud, habilidad, idónea, competencia, capacitación, pericia, experiencia. Todo eso dice el diccionario que es suficiencia. Dios es suficiente en sí mismo, para Él mismo y para nosotros. Aunque también el diccionario tiene otra connotación que me llamó la atención, presunción, engreimiento, o sea, como que es presumido, como que es engreído. Pero al final tendríamos que decir, pues Dios es quien es. Y no hay en Él presunción, porque Él cuando dice, yo soy Dios, pues Él es Dios, Él es el creador y Él es el dueño de todo. Y no hay el que Él sea engreído, ¿verdad? Ni que sea alguien petulante, ¿no? Pero sí hay en Él autosuficiencia. Es decir, Él
puede hacer todo para Él mismo y es capaz de todo. Suficiencia. Él es bastantemente, es otra de las expresiones que expresa el diccionario. Él tiene vida en sí mismo. El pasaje que leímos primero en Juan 26, fíjense lo que dice y hay que puntualizar. Juan 26 nuevamente dice: porque como el Padre, fíjense, me gustaría que tengan su Biblia abierta y estén atentos a los diferentes pasajes, porque vamos a estar hablando de diferentes pasajes de las Escrituras, porque decimos que Dios tiene suficiencia en sí mismo, porque Él podríamos decirlo, consigo mismo darle vida. Dice, porque leo nuevamente este pasaje, Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. Y es interesante esta parte. El Padre tiene vida, ¿qué? En sí mismo. Él no depende, ni necesita, ni requiere de nada, ni de nadie. Repito, nada ni de nadie para Él tener vida en sí mismo. Nosotros, si no tenemos ciertos factores, nosotros no tenemos vida, ¿verdad? Si no tenemos comida, si no tenemos oxígeno, si no tenemos... Hay muchas cosas que requerimos nosotros para poder vivir. Dios no necesita nada para poder vivir. Y dice que el Hijo tiene también vida en sí mismo. Y dice que además tiene autoridad para juicio, por cuanto es Hijo del hombre. Ahí es interesante, si ustedes tienen su Biblia, que está en mayúscula ese título, y es un título que está diciendo que Él es Dios mismo. El verso 24 y 25 que leímos también allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, que yo les decía que el pasaje, como lo teníamos anotado, está equivocado. Ahí es el pasaje que recién hablamos, donde el apóstol Pablo está predicando ahí en Atenas. Pero ahí fíjense lo que dice y lo que expresa el apóstol Pablo acerca de Dios. El Dios que hizo el mundo, bueno, sí es Dios creador, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase. Aquí es donde quiero llamar la atención a esa expresión, como si necesitase de algo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol cuando dice, él no, si necesitase de algo? Él no necesita de nada ni de nadie, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. O sea, más bien nosotros necesitamos de Él. Él tiene vida en sí mismo, y para vivir, para ser, para existir, no necesita nada ni nadie. Él es quien ha hecho todo, y todo depende de Él. ¿Podemos nosotros hacer algo por Dios y para Dios? Aquí yo preguntaría, ¿nosotros podemos hacer algo por Dios o para Dios? No, no podemos hacer nada por Dios o para Dios. Él tiene todo, requiere lo que requiere, todo lo que necesita en sí mismo. En sí mismo. Fíjense, allá en el libro de Job, allá debatiendo también con sus amigos, dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Esa expresión, o sea, ¿el hombre puede hacer algo que le aproveche a Dios? No, dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. O sea, si yo soy sabio, si yo hago algo bueno, si yo requiero trabajo y todo, es para mi provecho. Suena duro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Eclesiastés? Apenas aprendimos ese texto. He visto algo bueno, ¿no? ¿Qué es eso?
que el hombre coma y beba y goce, ¿no?, de su trabajo todos los días de su vida. Bueno, y luego sigue diciendo ahí en Job, tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. Es decir, ¿a Dios le conviene que nosotros hagamos lo bueno o lo malo? A Él podríamos decir, dice la hermana, le da igual, nada le va a afectar si nosotros hacemos algo bueno o malo. Él sigue siendo Dios, Él no necesita de nosotros. Nosotros decimos, ay, yo quiero ayudarle a Dios o quiero hacer algo por Él. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿qué significa la suficiencia de Dios? ¿Se acuerdan aquel momento en que Dios hace el pacto con Abraham? Y a mí siempre me llamaba la atención, ¿por qué Dios dice, voy a establecer mi pacto entre mí y ti? Él se pone primero, ¿verdad? Y después Abraham, así le dice a Abraham. ¿Se acuerdan en Génesis 17, 7, lo leo así? Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pero es interesante cómo varias veces repite en ese capítulo 17, entre mí y ti. O sea, Dios se pone en primer lugar. Es Dios, podríamos decir, engreído, creído, para que Él diga, pues yo primero y después tú. ¿Sí? Así le está diciendo a Abraham, ¿no? Dios le está diciendo a Abraham, primero soy yo y después eres tú. No, Dios no es de ninguna manera engreído, pero Él es quien es y no necesita de Abraham. Y es más, Él cuando habla al pueblo de Israel le dice, ¿ustedes creen que ustedes eran muy buenos, muy grandes, muy poderosos y que por eso los escogí? No, no piensen eso, sino que ustedes eran un pueblo muy pequeño y los escogí para mostrar mi gloria y mi poder. Entonces, la suficiencia de Dios significa que Él es la fuente de toda capacidad. Si nosotros, más bien nosotros, si queremos hacer algo o necesitamos hacer algo, necesitamos de Dios. Él no necesita a nada ni a nadie para subsistir. Pero fíjense, a pesar de que Él no necesita a nada ni a nadie para subsistir, Él es nuestro Dios. Él es quien está al pendiente de nosotros. ¿Sí se dan cuenta de esto? Sin que Él necesite nada de nosotros, aunque nosotros hagamos mil cosas y a Él no le afecta nada, Él es nuestro Dios y Él está al pendiente de nosotros. Esto nos lleva a que quienes necesitamos de Él somos nosotros. Dependemos de Él. Él no tiene que darnos cuenta de nada. A veces le queremos pedir cuentas a Dios, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué pasa esto? Dios mío, ¿por qué? A pesar de eso, fíjense, Él nos ama y ve por nosotros. ¿Se acuerdan ahí en Romanos 9 lo que dice el apóstol Pablo al hablar un poco sobre esto? Como que él pues no tiene por qué darnos cuenta de nada. Ahí leo Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿se acuerdan? Ahí en ese pasaje. En ninguna manera. Pues Dios dice, fíjense, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, y esto es muy importante, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, hablamos también
que es su gracia. Hablamos también de que nosotros necesitamos de Él y es su gracia lo que necesitamos para vivir una vida plena. Repito, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, lo grande, lo maravilloso y que Él no necesita de nosotros, hablamos de cómo Él, por su gracia, o sea, sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros tengamos que hacer algo, porque Él, aunque nosotros hagamos 1000 cosas, en nada le afecta a Él. Él por su gracia, porque Él quiere, a Él le place, de Él nace hacerlo. Por su gracia, Él nos ve, nos cuida, nos protege. Y si nosotros podemos hacer algo es solamente por Él y para Él y por su gracia. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer buenas obras. Sin embargo, Dios, dice su palabra, creó a sus hijos para buenas obras que Él preparó. Fíjense, vamos a verlo. Efesios 2:10. Este texto lo leemos muy seguido. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales, o sea, esas buenas obras no es de que nosotros seamos tan buenos. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que si nosotros podemos hacer buenas obras es porque Dios lo preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. Entonces, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, fíjense, en Él está la vida, Él no necesita nada para vivir y subsistir. También es interesante que entendamos, fíjense, lo que nos está diciendo también la Escritura a través de esto, es que Dios es el autor de la salvación y es Dios quien proporciona todo lo necesario para la salvación. Repito, Dios es el autor de la salvación. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada para salvarnos. Él como autor de la salvación, Él es el quien pone todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Y una vez que Él nos salva, Él es el que nos da todo en su palabra para que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual. En las Escrituras, porque también son dos doctrinas que van de la mano, la suficiencia de Dios y la suficiencia de las Escrituras. Repito, la suficiencia de Dios. Dios es suficiente en sí mismo y las Escrituras son suficientes también para que nosotros conozcamos todo lo que necesitamos para la salvación y para la madurez espiritual. ¿Se acuerdan cuando enseñamos el catecismo, las preguntas sobre qué es lo que nos enseñan las Escrituras? ¿Qué enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios. Es decir, nosotros podemos entender que Dios es suficiente en sí mismo en las Escrituras y los deberes que Dios impone al hombre. Es decir, nosotros podemos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo podemos agradarle, cómo podemos hacer algo para Él, aunque Él no necesite nada de nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Él no necesita de nosotros, sin embargo, Él se agrada cuando nosotros hacemos algo y podemos alcanzar la madurez espiritual. Entonces, esto es importantísimo que podamos entenderlo.
Dios no necesita de ti o de mí, ni de nadie, y Él está con nosotros porque Él quiere, porque nos ama, porque se preocupa por nosotros, por su gracia, por su bondad. Y Él nos da todo para que podamos desarrollarnos en su palabra. Las Escrituras contienen todo lo necesario. Si nosotros podemos servir como ministros suyos, es porque, y no estoy hablando solamente porque a lo mejor, porque digo como ministros suyos, ustedes dicen, como pastor, no, como siervos suyos cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra ministro quiere decir servidor. Entonces, cada uno de nosotros, y nosotros creemos además en el sacerdocio universal, es decir, que cada uno de nosotros es un siervo de Dios, es un ministro de Dios. Entonces, nosotros podemos entender y saber que si podemos servirles por su gracia, porque Él nos permite y nos da la capacidad para servirle. Fíjense, vamos a 2 Corintios capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 4. Si nosotros podemos servirle en el ministerio, es por su gracia, por su bondad. Leo desde el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, es el versículo 4, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros ¿qué? Competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí se dan cuenta cómo quien nos da la capacidad, la habilidad, la competencia, como dice el texto, es Dios? No somos nosotros. No somos nosotros. Eso quiere decir que la habilidad, el poder, la capacidad para vivir la vida cristiana, para cumplir la voluntad de Dios, no es tanto por nuestro propio esfuerzo, sino es algo que Dios nos regala. Dios nos da de su gracia. Y otra vez queremos recalcar, su gracia, la gracia de Dios es suficiente para que nosotros podamos superar las pruebas, las debilidades. Aquí hay una palabra muy interesante que me encontré y que cuando entendemos esto también podemos tener contentamiento. Repito, cuando entendemos esto podemos tener contentamiento. Que lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos cada día, es una bendición. Es el poder disfrutar y gozar las cosas, las pequeñas cosas, a veces dicen, o las grandes cosas que Dios nos está dando, la vida, la salud, a veces un techo, el vestido, la compañía de alguien, algunas cosas que nosotros podemos tener y disfrutar. Son bendiciones tan grandes, el congregarnos, el alabarle, el hacer y ver muchas cosas, el poder ir, venir. Tantas y tantas bendiciones. Entonces, la gracia de Dios nos permite superar las debilidades, nos permite superar las pruebas. Y entonces en eso podemos encontrar contentamiento. A lo mejor yo no tengo aquello, pero hay gente que vive envidiando todo el tiempo aquello, ¿verdad? Ay, quisiera esto, quisiera el otro. Y no puede estar en paz y contento. Pero si yo entiendo que lo que tengo es por la gracia de Dios, ni porque yo sea tan bueno, entonces puedo estar en paz. ¿Se acuerdan
Otra vez voy a regresar a Efesios 2. Si ustedes abren su Biblia otra vez en Efesios 2, ahí habla muy interesante sobre la gracia, y los versos 8 y 9 son textos que tendríamos que saber de memoria, porque por gracia, si se dan cuenta, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si entendemos esto y si vemos ese capítulo desde el principio, dice en los primeros versículos, vean su Biblia, ¿sí? Que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que ahí estábamos muertos. ¿Y un muerto puede hacer algo? No. Como estando en esa condición teníamos capacidad para poder levantarnos, hacer y ver. No. Sin embargo, por su gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y aún la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, estas doctrinas, la suficiencia de Dios, Dios suficiente en sí mismo, capaz para hacer cualquier cosa, la suficiencia de las Escrituras, la palabra de Dios basta para que nosotros podamos entender quién es Dios, cómo es Dios y lo que quiere de nosotros, y cómo podemos crecer y desarrollarnos en la fe, cómo podemos crecer y desarrollarnos para estar en esta comunión con Dios. Fíjense qué interesante estos textos que incluso hemos aprendido de memoria, ¿no? Porque la Biblia misma dice que es inspirada por Dios y que es útil para esto. ¿Se acuerdan de este texto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, y esto fíjense, el propósito de la Escritura es con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto y sea capaz, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, para hacer cosas que agraden a Dios. Entonces, podemos, con esta doctrina de conocer y saber cómo es nuestro Dios, darle gracias. Fíjense, voltear a Dios y decirle, Señor, aunque tú no necesitas nada de mí, me ves con amor. Me amas aunque soy como soy y fallo y me equivoco y todo. Tu gracia me sostiene. Esta doctrina debe darnos o debe de quitarnos la ansiedad, la preocupación. Debe de darnos el que nosotros podamos glorificar a Dios y exaltarlo en todo momento. La doctrina de la suficiencia de Dios nos debe de dar confianza, porque Dios es capaz de todo y puede todo, y lo puede hacer por nosotros, y lo ha hecho por nosotros. ¿Se acuerdan Romanos 8? El que entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? O sea, si fue capaz de dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Confianza, quitarnos la ansiedad, seguridad. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso que no necesita de nada ni de nadie, que sin embargo nos ama, nos cuida, nos protege, nos sostiene. ¿Cuál sería la invitación en esta hora? Primero, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque a pesar de ser como somos, Él ve por nosotros.
Darle gracias a Dios porque sin Él necesitar nada de mí, Él está al pendiente de mí, me cuida y me sostiene. ¿Cuál sería también la invitación? La invitación es a descansar en Dios, confiar en Él, dejar tu ansiedad y tu preocupación y decirle: Señor, tú puedes todo y tú quieres lo mejor para mí. Aquí entrego. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces nosotros luchamos por nuestras cosas y no le hemos entregado todo a Dios? Señor, aquí está, te lo entrego. Es tuyo, te pertenece, tu obra. Tu obra. En este problema, en esta situación, en esta condición, tu obra. Otra de las cosas que viene a ser una invitación, que podamos tener confianza, seguridad en la salvación. La suficiencia de Dios nos habla. Yo no tendría por qué saber y conocer de estas cosas, sin embargo Dios ha querido que yo sepa, conozca. Puedo saber que si Él quiere esto, Él quiere mi salvación. Dios es suficiente en sí mismo y sin necesitar de mí, Él ha visto por mí y está al pendiente de mí. La invitación es para que confiemos, descansemos, tengamos paz, tranquilidad en ese Dios grande, fuerte, maravilloso que está al pendiente de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por todas las cosas que tú estás obrando, como lo haces. Gracias porque a pesar de ser como somos, tú tienes cuidado de nosotros. Nos ves, nos sostienes, sin necesitar nada de nosotros. Siempre estás al pendiente de nosotros. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te exaltamos solamente a ti. Gracias. Trae paz a los corazones, confianza, Señor, cada día, pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con nuestro programa.